Buenos días, chicos, con todos los que ya están en la reunión. Vamos a empezar ya con la resolución del cuestionario, chicos, por favor. Bien, como ustedes saben, ya estamos a puertas para que ustedes culminen con el presente periodo. Entonces, es fundamental que por favor identifiquen bien las preguntas que están dentro del cuestionario. De igual forma, algo que quiero recalcarles. Cuando nosotros les brindamos el cuestionario, no quiere decir que para ustedes va a ser fácil el solamente aprenderse de memoria. Por ejemplo, la primera pregunta me dice, subraya cuáles son los beneficios del proyecto de inversión. Y para mí, si acabó, digo la opción A y punto. No hay nada más. No. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que saber identificar y analizar las preguntas. Los exámenes que nosotros elaboramos son en base estructural. ¿Qué quiere decir que son realizados en base estructural? Pues que de cierta manera cambia el modelo de las preguntas. No es que yo voy a coger, por ejemplo, de aquí las 10 primeras, copio, pego en el cuestionario y se acabó en el examen y ya, eso lo tomé. No, el examen en base estructural quiere decir que yo voy a tomar muchas cosas en cuenta, entre ellas, por ejemplo, voy a cambiar el sentido de las palabras. Digamos, por ejemplo, yo voy a decir, la primera pregunta dice, los proyectos de inversión, describe los diferentes aspectos del componente del emprendimiento. Quizá yo cambie y ponga, ¿cómo se describe, en qué aspectos se describen los componentes del emprendimiento? ¿Ya? Ahí yo puedo poner, por ejemplo, en recursos, en el proyecto de inversión, en los requerimientos del personal, muchas cosas. Entonces, ustedes deben analizar tanto la pregunta como la respuesta para el momento de responder el examen. No tengan inconvenientes, chicos. Por favor, no se aprendan netamente pregunta y opción. Eso más, incluso, ni la opción A, porque eso también se cambia, no es que van a ir en el mismo orden. Lo que se les ayuda un poco a ustedes es como que centrarles los temas en específico que se va a tratar. Bien, entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta a nosotros nos dice que subrayemos cuáles son los beneficios del proyecto de inversión. Al momento en el que nosotros desarrollamos la idea de crear un negocio, como yo siempre les he dicho, es fundamental el crear una ideología, el proponer un fundamento antes de cualquier situación. Yo no me puedo poner el zapato antes de haberme puesto la media, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Cuando yo me visto, me pongo la media y posterior a ello me pongo el zapato. Pero no puedo hacer una cosa antes de otra que requiera una secuencia lógica. Yo no puedo crear un negocio, me consigo un local y propongo ya el modelo de emprendimiento que quiero desarrollar y después me pongo a investigar el campo, después me pongo a investigar cuáles pueden ser los proveedores, recién empiezo a desarrollar la idea. No, todo debe seguir una secuencia adecuada. Y nosotros sabemos que el principal elemento, el principal fundamento para desarrollar esta secuencia adecuada es el proyecto de inversión. El proyecto, la palabra proyecto como tal, quiere decir que yo voy a empezar algo, voy a desarrollar una idea, voy a proponer o a incentivar quizá un modelo diferente. La investigación, ¿sí? Esto es algo fundamental. Nosotros para crear emprendimientos, ¿qué hacemos? Investigamos. Entonces, una vez que investigamos, ahí vamos adquiriendo ideas, vamos tomando decisiones, vamos descartando también otras posibles ideas y muchos otros sucesos que van dándose a la par de la investigación. Entonces, lo principal que yo hago, lo primerito, lo más importante, desarrollar un proyecto de inversión. Este proyecto de inversión principalmente se enfoca en describir los diferentes aspectos que componen el emprendimiento, ¿sí? Esa es la respuesta correcta de nuestra pregunta. No habla de las necesidades que satisface, tampoco determina los recursos requeridos, tampoco los recursos necesarios, mucho menos habla de los riesgos existentes, incrementar la posibilidad del éxito del negocio. Usualmente es un requisito para el financiamiento. Si bien es cierto, todos estos elementos son importantes para el negocio, claro que sí, son fundamentales para un buen desarrollo del emprendimiento. Pero, ¿qué es lo principal que yo tomo en cuenta? Que el proyecto de inversión abarca todo. Desde la opción B hasta la opción G
son opciones prácticamente encaminadas en un solo espacio del emprendimiento. Uno me habla del dinero, otro me habla de los recursos, otro me habla de las necesidades de la sociedad. No, yo cuando hablo del plan de inversión hablo de todo, ¿sí? De todos los aspectos que compone el negocio. Hablo en general. Entonces, la respuesta a la pregunta número 1 es la opción A. Vamos, la pregunta número 2 nos dice, tenemos las variables cualitativas y cuantitativas. Nuevamente nos vemos referidos al proyecto de inversión y a la investigación. Dentro de la investigación, yo tengo muchas formas de obtener información. Nosotros habíamos estudiado eso. Tenemos lo que son fuentes primarias, fuentes secundarias. Cuando yo tengo ya la información de la fuente primaria, de la fuente secundaria, de acuerdo a lo que requiero y a lo que necesito, viene la siguiente parte. Tomar en cuenta las variables. ¿Qué son estas variables? Las que a mí me ayudan a encaminar el negocio. Lógicamente, como su nombre lo dice, las variables cualitativas son aquellas que se refieren más al ámbito social, más al ámbito que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede directamente cuantificar. A diferencia, lógicamente viéndoles desde la otra perspectiva de las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, por lo contrario, son todas y cada una de aquellas que yo puedo contar, las que son específicas, las que son centradas, las que son concretas, que no hay otra opción. No es que, por ejemplo, cuando yo en una variable cualitativa puedo decir, Juanito Pérez es un buen emprendedor, porque tiene ideas de liderazgo, ideas de desarrollo, de innovación, de creación y de prosperidad, ¿ya? Una variable cualitativa puedo decirlo, o es una forma de demostrar que podemos decir una misma idea, pero de varias maneras. Ya, por ejemplo, puedo cambiarle a esa idea y decir la responsabilidad, la innovación, la creatividad son aspectos que caracterizan a un buen emprendedor como Juanito Pérez. Es la misma idea, pero dicha de otras palabras. Eso genera la característica principal de las variables cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, que prácticamente no puedo darle varios cambios. No es que yo voy a decir 2 más 2 es 4 y voy a decir 4 más 2 es 2. No, de cierta manera, todo tiene una exactitud en las variables cuantitativas. Entonces, hablando directamente del negocio, yo me refiero a variables cualitativas, a todo lo que se refiere en el ámbito social, de valores, de tomar decisiones, más en el ámbito verbal. Pero cuando ya me refiero al ámbito cuantitativo, netamente estoy hablando del dinero, estoy hablando de la economía, del financiamiento, porque es uno de los fundamentos importantes que me ayuda a mí a encaminar correctamente mi emprendimiento. Es así que aquí tenemos dos conceptualizaciones, ¿sí? No es que son los conceptos de estas variables, sino que son ejemplos de situaciones que se dan en el emprendimiento o en el mercado y que yo tengo que identificar si esa es una variable cualitativa o cuantitativa. En este caso nos dice el rápido retorno de la inversión, resultados financieros o de utilidad, como netamente estoy hablando de negocio económico, sé que es una variable cuantitativa. No hay que darle más vueltas al asunto. Y lógicamente el otro que me dice que habla de la atracción de inversiones al territorio, generación de empleo, directamente comprendo que estoy hablando de una variable cualitativa. ¿Sí? Entonces, las respuestas las tienen ustedes en pantalla. Vamos a la pregunta 3 que nos dice, completa el siguiente concepto. La publicidad es un conjunto de estrategias o herramientas que me facilita el emprendimiento, ¿sí? Bien, nos dice, con las que una empresa da a conocer sus productos a un público general o específico. Esto a través de los diferentes medios de comunicación. Sí, nosotros durante las clases hemos visto e hemos ido detallando varias veces y en varios trabajos la importancia de la publicidad. Esta publicidad que a mí me permite hacer que el emprendimiento se haga conocido, hacer que el emprendimiento llegue a más personas. Entonces es fundamental que nosotros tengamos una conceptualización clara
de lo que es el negocio, de lo que es la publicidad. Y ustedes ya lo tienen aquí en pantalla en la pregunta número 3. Vamos a la pregunta 4. Me dice, escoge cuál de estas opciones consideras correcta para decidir la ubicación de una empresa de servicios. Nosotros para poner una empresa, no solamente de servicios, sino de todos los aspectos, es importante identificar lo que son estas variables. Tenemos en el recuadro A lo que son necesidades de autorrealización, autoestima, sociales, de seguridad, fisiológicas. En la opción B tenemos necesidades de sentirse seguro y protegido, de desarrollo afectivo, alimentación, desarrollo del potencial, confianza, respeto y éxito. ¿Qué sucede aquí? Lo que tenemos en el recuadro B son todas las características de la pirámide de necesidades que Maslow nos expresa en su ejemplo, ¿sí? Directamente, es una forma resumida de las pirámides, desglosada, no están en orden, simplemente nos está diciendo todo lo que el ser humano tiene como necesidad. Por otro lado, en el recuadro B tengo yo todas las necesidades y de igual manera no están en un orden en específico, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que saber identificar que para crear un emprendimiento, no solamente me voy a fijar, por ejemplo, si el comprador o el vendedor se va a sentir seguro, si es que va a tener un reconocimiento, si es que va a haber confianza, si es que va a tener un buen pago. No, nuevamente, si yo voy a crear un emprendimiento, voy a hacerlo basado en todas las necesidades, sin excepción alguna. Todas, absolutamente todas tienen que estar tomadas en cuenta dentro de un negocio. Un negocio, por más que, por ejemplo, sea un restaurante, no necesariamente va a cumplir solo una necesidad, la de alimentación. También tiene otra funcionalidad. Todos los negocios tienen varias funcionalidades encaminadas al mejoramiento de la sociedad. Entonces, en este sentido, podemos manejar esta idea. Bien, continuamos. La respuesta a la pregunta 4 es el recuadro de la opción A. Génesis, perdón, un ratito ya. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Diga nomás, Fer. Les acabo de tomar lista, por favor. Ya quedan tomados listos los chicos que están asistiendo. ¿Listo, chicos? ¿Escucharon? Sí, listen. Listo, chicos. Bien, entonces están tomados listos. Continuemos. Bien, nos dice la pregunta 5. Une el título con su correspondiente contenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? Tenemos 3 tipos de emprendimientos, ¿sí? Ustedes ya lo han visto esto en las clases. ¿Cuáles son estos emprendimientos? Emprendimientos comerciales, industriales y los emprendimientos de servicios, ¿sí? Estos emprendimientos a mí me permiten saber de qué manera quizá o darme una idea en qué área me voy a desempeñar. Vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los emprendimientos comerciales? Pues son los que se compra un producto y se lo vende con las mismas características. No lo altero, no le creo una marca propia, no hago absolutamente nada. Lo vendo con las mismas características tal y cual yo lo adquirí. Lógicamente aquí viene ya la labor financiera de ver en cuánto adquiero el producto para ver cuánto de ganancia puedo tener y lógicamente otros referentes importantes, pero principalmente los emprendimientos que son comerciales son los que se compra un producto y se los vende con las mismas características sin transformación alguna. Por otro lado, tenemos lo que son los emprendimientos industriales. ¿Cuáles son estos emprendimientos? Por otro lado, son aquellos que a mí me permiten adquirir el material o la materia prima para yo crear mi propio producto. Es decir, en un industrial, cuando nosotros hablamos de marcas propias, de crear productos desde cero, obteniendo los materiales, estoy hablando de un emprendimiento industrial. No lo estoy comprando en el mercado, sino que lo estoy transformando en mi beneficio, de acuerdo a las características que yo considero que el mercado requiere para desarrollar,
Sí, en este sentido, entonces, los emprendimientos industriales son los que se adquiere la materia prima y la transforma inmediatamente en otro producto. Y por último, tenemos lo que son los emprendimientos de servicios. Estos emprendimientos que se caracterizan por ofrecer un servicio en función de destrezas y habilidades. No vendo nada físico como tal, sino que lo que yo hago es vender y compartir prácticamente lo que yo sé hacer, mis conocimientos, mis destrezas, mis habilidades. Eso es lo que yo comparto con la ciudadanía. Eso es lo que yo comparto con mis potenciales clientes. Entonces, de acuerdo a la pregunta número 5, los emprendimientos comerciales irán con la última conceptualización, industriales con la segunda y de servicios con la primera. Vamos a la pregunta número 6 que nos dice, los 4 conceptos financieros básicos son, tenemos que la respuesta correcta es ingresos, costos, gastos e inversión. ¿Por qué será esa la respuesta correcta? Porque si yo hablo activo, pasivo, patrimonio, gastos o debe, haber, deudor, acreedor, compras, venta, crédito contado, nuevamente me estoy basando a todos los elementos que les estoy dando a entender en las preguntas anteriores. No me voy a basar solo en una palabra, solo en una cosa. Un emprendimiento, ¿qué requiere? Un emprendimiento requiere todo, requiere comprar, vender, administrar, organizar, planificar, integrar, controlar, y en cada uno de estos elementos internamente hay más cosas, hay más desarrollos. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que no solamente me voy a especificar o no solamente voy a identificar como referentes del negocio a un solo grupo. No voy a hablar solo de las compras, no voy a hablar solo de las ventas, no voy a hablar solo del crédito que voy a tener, o sea, es que voy a tener contado el dinero. No, yo tengo que saber los conceptos y las terminologías claves que manejan un emprendimiento, especialmente en el aspecto financiero. ¿Cuáles son? Ingresos, costos, gastos e inversión. Son las 4 palabras fundamentales con las que yo desarrollo mi emprendimiento. Ingresos, todo el dinero que viene como rédito económico. Costos, el dinero que desembolso con la finalidad de obtener más resultados. Generalmente, por ejemplo, para comprar materia prima, para insumos, todo eso son costos. Gastos, el dinero que se desembolsa prácticamente pase lo que pase en el negocio, se venda o no se venda. Gastos netamente fijos, como se lo conoce. Que pase lo que pase en el emprendimiento, sí o sí se tiene que desembolsar ese dinero, a diferencia de los costos, que si quizás las ventas están altas, compro más. Si quizás están bajas, compro menos, no interesa, pero en los gastos, generalmente es el dinero que se desembolsa netamente con finalidades del negocio. Y por último, la inversión, que es el dinero, el capital con el que yo cuento, ¿para qué? Para poder procesar el emprendimiento, para poder desarrollar el negocio. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la pregunta número 6 es la opción A. En la pregunta número 7 nos dice, ¿qué es el punto de equilibrio? Tenemos 4 opciones. La primera nos dice que es realizar las actividades de forma diferente, asumiendo los riesgos de dicha actividad. La opción B nos dice que es la persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los solicitantes. La opción C nos dice poner en contacto mutuo tanto a ofertantes como a demandantes de fondos, sobre la base de una determinación de precios justos de los diferentes activos financieros. Y la opción D es el número de unidades que se deben vender, en el cual los ingresos de un emprendimiento igualan a los costos y gastos. Es decir, es el nivel de ventas en el cual no hay pérdidas ni utilidades. Como ustedes pueden ver en la pregunta 7, la respuesta correcta es la opción C. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio, incluso ustedes lo investigaron, el punto de equilibrio se refiere al espacio del mercado, al espacio laboral en el cual se encuentra la oferta y se encuentra la demanda. Estos dos puntos de choque donde prácticamente permite que no exista demasiada oferta y que no exista demasiada demanda, o que no exista muy poca oferta o muy poca demanda. ¿Por qué es importante el punto de equilibrio en el mercado?
porque me permite tener un control y una regularización, ¿sí? ¿Qué sucedería si es que en un caso el mercado tiene demasiados ofertantes? Si es que tiene demasiados demandantes, el mercado empezaría a tener un declive totalmente fuerte. La economía se dispararía, sea para bien o sea para mal. Por eso es que siempre existe un punto de equilibrio en el mercado en el que se busca regular tanto a demandantes como a ofertantes. ¿Para qué? Para poder hacer que se mantenga el desarrollo sostenible de los negocios, ¿sí? Esta palabra constantemente nosotros lo estamos oyendo, esta frasecita, desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que se espera. De nada nos va a servir a nosotros crear un negocio y de la noche a la mañana se pierde, o sea, que queremos que tenga éxito y de la noche a la mañana otra vez empieza a tener un declive y chao. De nada sirve tener un despunte tan aceleradamente si es que no voy a poder mantenerme, no. Yo debo procurar hacer que en el espacio, que en el mercado exista un equilibrio, que el negocio se logre mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos ya lo que es la pregunta 8. Nos dice, ¿qué tipos de clientes se necesita para realizar una segmentación del mercado? ¿A qué se refiere la segmentación del mercado? Pues a que yo voy a identificar qué tipo de personas existen dentro del espacio de los demandantes, es decir, de las personas que compran, y de acuerdo a sus preferencias las segmento. Más allá de segmentar en hombres, mujeres, en niños, yo segmento en preferencias. Y a eso es a lo que va la segmentación del mercado. Busca identificar las preferencias de cierto grupo de personas. No sé, por ejemplo, un cierto número de personas prefieren la ropa de color negro, otras la ropa de color rosado, otras prefieren zapatillas, otras prefieren ropa deportiva, otras ropa elegante. A eso se refiere la segmentación del mercado. ¿Y por qué es fundamental que nosotros analicemos esta segmentación del mercado? Porque de cierta manera yo tengo que identificar características para poner un negocio, ver qué tipo de mercado o qué tipo de segmentación es la que más demandante tiene para poder crear más o menos inclinándome a esa área. Pero lógicamente yo necesito saber qué tipo de personas son las que se enfocan y las que desarrollan la segmentación del mercado. Tenemos lo que son personas naturales, personas activas, intermediarios, socios pasivos o clientes empresariales. Nuevamente, las personas que ayudan a la segmentación del mercado son las personas naturales, toda la población en general. Persona activa no tiene absolutamente nada que ver. Un intermediario tampoco, porque un intermediario sería una persona que está entre el comprador y el vendedor y tampoco me sirve de nada. Un socio pasivo mucho menos, porque el socio es alguien que está dentro del emprendimiento, no es alguien que promueve preferencias. Y por último, un cliente empresarial tampoco, porque no me sirve solamente ver las preferencias de mis potenciales clientes, sino de toda la ciudadanía en general. Entonces, lo que yo identifico es directamente a las personas naturales. Esa es la respuesta a la pregunta número 8. Vamos con la 9. Nos dice, escriba verdadero o falso delante de cada enunciado. Las aportaciones de los miembros de cada emprendimiento son ingresos. Lógicamente es falso. Si yo aporto, es una inversión, mas no es un ingreso. El capital es el dinero para iniciar y sostener un emprendimiento. La respuesta es verdadero. El capital es el dinero que yo tengo disponible para poder desarrollar mi negocio, mi idea. La opción C nos dice, los gastos fijos en un emprendimiento son agua, luz, internet, mano de obra directa. La respuesta es verdadero, lo que les mencionaba en la anterior pregunta. Gastos fijos, los que pase lo que pase en el negocio, tienen que cancelarse, tiene que desembolsarse ese dinero. No es que si este mes me fue bien, voy a pagar la luz y si me fue mal, no, ya no voy a pagar la luz. No, son gastos que sí o sí se tienen que hacer. Y la opción D nos dice, para la fabricación de jugos, lo que es fruta, agua y azúcar, ya las conoce como materias primas. La respuesta también es verdadero. ¿Por qué? Porque lógicamente mi producto final es el jugo. Pero para yo poder fabricar el jugo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues determinar qué insumos necesito para la creación de este producto. Incluso ahí podemos tener un ejemplo de un emprendimiento industrial. ¿Por qué? Porque no compro un jugo y lo vendo, sino yo mismo lo fabrico.
Tenemos ya la pregunta número 10. Nos dice que hay que ordenar las preguntas claves sobre la mezcla del mercado. Tenemos 5 elementos que rigen en el mercado: precio, producto, promoción, personalización de la venta y la plaza. ¿Sí? Debemos organizar de acuerdo a la correcta secuencia que debe tener los elementos dentro del mercado. ¿Cuál es el principal? El producto. A partir del producto parte todo lo referente a continuación, que es el precio. Fijo el precio, ahora sí, tengo el producto bien, ahora qué precio le voy a poner. Posterior a ello, identifico la plaza, en qué lugar lo voy en qué lugar lo voy a vender, ¿sí? En qué lugar lo voy a promocionar, a qué personas. Posterior a ello, identifico la promoción del producto. ¿Cómo voy a hacer que mi producto alcance a las personas que yo quiero que llegue? Cuando yo ya tengo la promoción directamente identificada, ahora sí entro al último punto, que es la personalización de la venta, ¿sí? Cuando yo identifique el tipo de producto, la plaza, identifiqué también cómo lo voy a promocionar. Ahora sí identifico bien a quién va a ir y cómo voy a personalizar esta venta. Porque los usuarios, mientras más adaptables se sienten a su negocio o a su producto, pues mucho mejor para ellos. Entonces, la respuesta a la pregunta número 10 es la opción B. Vamos nuevamente con la pirámide de Maslow. Ya creo que esto está en demasía, ustedes ya saben. El primer estrato son las necesidades fisiológicas, el segundo, necesidades de seguridad, tercero, necesidades sociales, cuarto, de autorrealización y la quinta pirámide de autorreconocimiento. Como les digo, ya la pirámide de Maslow lo sabemos demasiado bien. La pregunta número 12 nos dice: compra un producto y lo vende con las mismas características. Nuevamente estamos teniendo una pregunta parecida con una estructura diferente, ¿lo ven? Así mismo van a estar en el examen. Preguntas que pueden tener la misma significación, pero con una estructura diferente. Cuando yo hablo de estos productos que se los compra y se los vende sin transformación alguna, estoy hablando de los negocios comerciales. Por ejemplo, una papelería que compra y vende cuadernos, no los transforma, simplemente los distribuye. Entonces, ¿qué estoy hablando? Un negocio comercial. La respuesta es la opción A. Vamos a la pregunta número 13. Nos dice: uno de los principales aspectos por el cual un emprendimiento puede tener éxito es el cuidado en el cumplimiento de las características requeridas por el cliente o usuario en cuanto a calidad, tamaño, durabilidad y otros aspectos que el cliente aprecia como al momento de adquirir el producto o servicio. Cuando yo hablo de la calidad del producto que el usuario, quiere tener, ¿qué es lo que estoy de cierta manera desarrollando? Cuando el usuario se siente bien, cuando el usuario siente que el producto es de buena calidad, le estoy ofreciendo garantía, ¿sí? La garantía es lo que prácticamente valida mi producto, ¿sí? ¿A qué se refiere garantía? A que dure en el tiempo. Eso es la garantía. Tiene que durar en el tiempo. No es que el cliente va a comprar hoy el producto y se fue a la casa y ya se le dañó. No, yo tengo que ofrecer una buena garantía. Entonces, la respuesta a la pregunta 13 es la opción D. Vamos con la 14. Nos dice: hay que elegir la respuesta correcta. Tenemos lo que son la clasificación de las empresas y conceptos. Tenemos lo que son empresas públicas, nacionales, locales, pequeñas y empresas grandes. Tenemos de igual manera 5 conceptualizaciones. La una que nos dice que son empresas que funcionan en pueblo-ciudad, las otras que son pequeñas empresas. El número 3 que nos dice aquella empresa en la que el capital pertenece al Estado. La cuarta que nos dice manejan capitales y financiamientos grandes. Y la otra que nos dice empresas cuyas ventas se realizan prácticamente en todo el territorio. Cada concepto con su debida significación lo vemos expuesto en el literal C, que el número 1 es con la opción C, el 2 con la D, 3A, 4E y 5B. A eso se refiere cada empresa con su debida significación. Vamos a la pregunta 15. De igual manera nos dice: hay que distinguir lo verdadero y lo falso en las siguientes aseveraciones. El estudio del mercado es una herramienta que consiste en estudiar propiamente el mercado, basándose en análisis, demandas y ofertas. Eso es todo lo que habla el estudio de mercado. Lógicamente, la respuesta es verdadera.
El marketing mix nos dice, ayuda a determinar las necesidades que representan los clientes, a identificar nuevos segmentos de mercados y lograr que el emprendedor cumpla con los objetivos planteados. La respuesta a ello es falso. El marketing es marketing. Nunca hablamos de un marketing mix. La opción 3. Las variables que se encuentran en el marketing mix son producto, precio, promoción y análisis estadístico. Nuevamente, falso. El marketing tiene otras incluso alternativas, pero el marketing propio. Y la última opción nos dice, para estudiar el mercado es necesario conocer la cantidad de ofertantes de productos, así como también la cantidad de demandantes. Eso es lo que nosotros desarrollamos en el estudio de mercado, ¿sí? Entonces, netamente en el punto de equilibrio también, ¿sí? Ahí desarrollamos. Ustedes pueden ver cómo se va concatenando una pregunta con otra. La respuesta a este literal es verdadero. Vamos con la pregunta 16. Nos dice, escriba los conceptos de los siguientes términos. Aquí ustedes tienen ya la palabra con su debida conceptualización. Tienen que saber a qué se refiere cada concepto de cada palabra. ¿Para qué? Para que puedan identificar adecuadamente al momento. No sé, pueda que en el examen esté la palabra y ustedes tengan que escribir el concepto, o esté el concepto y tengan que escribir la palabra. Entonces, tienen que saber debido. Reducir, generar menos residuo. Reutilizar, alargar el ciclo de vida de un producto, y reciclar, utilizar un producto para fabricar uno nuevo. Ahí está la diferenciación de las 3 R's, ¿sí? Reducir, no voy a contaminar. Reutilizar, alargo la vida, lo vuelvo a utilizar a un producto. Y reciclar, utilizo este producto para fabricar uno nuevo, ¿sí? 100% claro. Vamos, la pregunta 17 me dice, este programa está sustentado en el artículo 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador del 2008. Lógicamente nos dice si esta conceptualización se refiere a misión, visión, marco legal y metodología. Dentro de un emprendimiento nosotros sabemos que todo lo que tenga que ver con códigos, normativas, estamos refiriéndonos al marco legal. Bien, entonces la respuesta es la opción C. Vamos a la pregunta 18, chicos, ya para ir terminando. Hay que unir según corresponda. ¿Qué es el precio? Está hasta de más explicarlo, el valor monetario de un producto o servicio. ¿Qué es la plaza? El lugar físico o virtual donde se ofrecerán dichos productos o servicios, ¿sí? Entonces entendemos la conceptualización que tiene cada una de estas palabras. Vamos, la pregunta 19 nos habla sobre el FODA. ¿Qué es el FODA? Son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que debe tener un emprendimiento, ¿sí? Es prácticamente las características que debe tener un negocio. Aquí ponemos una serie de opciones y nosotros determinamos si es fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Buena imagen es una fortaleza. Precios más ajustados, una amenaza. Implantación de otra empresa en el mismo sector con más recursos, una amenaza. Falta de recursos, debilidad. Clientela fija, oportunidad. Atención personalizada, fortaleza. Mayor diversidad de productos e instalaciones de diseño, fortaleza. Y la falta de diferenciación del producto se le considera como una debilidad, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros tenemos determinado esto, sabemos directamente a qué se refiere cada uno de los literales. Vamos, pregunta 20. Dice, lo que se refiere a la forma en la que se alcanzan los objetivos deben ser considerados aspectos como producto, existencia personal, todo lo que tiene que ver con gestión, control, preguntas, toda la forma, todos los hechos que a mí me permiten alcanzar los objetivos, ni de una ni de otra manera. ¿Cómo alcanzo objetivos? ¿Cómo quiero cumplir mis metas? Planteándome estrategias, ¿sí? Tengo yo un conjunto de normativas o pensamientos con los que me rijo para alcanzar más fácilmente mis estrategias. Entonces, la respuesta a la pregunta 20 es la opción B. Vamos a la pregunta 21. Nos dice, se refieren a las actividades detalladas para ejecutar las estrategias. De igual manera, deben responder a preguntas como ¿quién, cuándo y cuánto? Son preguntas básicas que yo me tengo que realizar
antes de crear un emprendimiento, antes de desarrollar una idea de negocio, porque son normativas que a mí me permiten estructurar adecuadamente las ideas y alcanzar fácilmente mis objetivos. Tengo que preguntarme, ¿qué voy a hacer? Bien, después, ¿quién lo va a realizar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y cuánto dinero también necesito para ello. Todas estas normativas se ven reflejadas en el famoso plan de acción, ¿sí? Porque ya no solamente estoy hablando de planificación, estrategias, visiones, objetivos. No, ahora sí, con todo lo que yo ya tengo, ¿qué voy a hacer? En este caso, voy a tomar acción. Recuerden, el emprendimiento requiere principalmente de acción, entonces, como requiere de ello, tengo que crear planes de acción. Esta es la respuesta a la pregunta 21, la opción C. La pregunta número 22, perdón, nos dice que el artículo 320 nos habla sobre la obligación que tienen los empleadores con los colaboradores. Si bien es cierto, todo lo que está escrito en el artículo es 100% verdad, pero la respuesta es falso porque en el artículo 320 no dice eso, sino que está regido en el artículo 420. Entonces, la respuesta a la pregunta 22 es falso. Vamos a ir ya terminando con la pregunta 23 que nos dice, vamos a completar. Los proyectos tenemos que son inversión, usualmente evalúan los aspectos financieros, entre ellos ganancia, tiempo, recuperación. En este caso, no solamente tienen el componente de rentabilidad, ¿sí? La pregunta 23 nos habla de completar directamente con las conceptualizaciones importantes que son inversión, financieros y rentabilidad. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Vamos terminando. La pregunta 24 nos dice que hay que unir cada pregunta con su debida necesidad. Lógicamente, la que habla de recursos básicos se referirá a la pregunta de servicios básicos, de Internet a la pregunta de Internet. El 3 que habla del medio ambiente, preguntas del medio ambiente y lógicamente aquí la opción correcta es la opción B, ¿sí? Que nos habla sobre las necesidades. Vamos a unir 1A, 2C, 3D, 4B. Y por último, la pregunta 25 que nos habla sobre el papel que tienen los jóvenes dentro del espacio cotidiano del negocio. Sí, la respuesta a esta pregunta es la opción B. Los jóvenes son actores estratégicos que buscan garantizar también todo el espacio comercial, todo el espacio laboral, de acuerdo a sus habilidades, chicos. Bien, hemos culminado con lo que es la resolución del cuestionario. Por favor, ya les voy a compartir al grupo, estar pendientes, ya saben, cualquier inquietud, cualquier duda, enseguida me escriben para lo que necesiten. Sí, estoy pendiente de todos sus mensajes, por favor. Ya les voy a calificar los deberes, tengo muchos chats, pero ya les estoy revisando, ¿sí? Así es que cualquier cosa me quedo pendiente, chicos. Ya les dejo para que sigan.